Pues como siempre, una excelente presentación. A mí se me vino a la cabeza, bueno, esto, si en alguna parte de la Biblia, y si eso es real o no, se dice o hay la posibilidad de que de que Jesús prefiera que su madre interceda por nosotros antes que los santos. Sería una pregunta. Ujú. Sí, bueno, ajá, lo dices a lo mejor porque por la diferencia entre Dulia con hiperdulia, ¿no? O sea, digamos, de la honra que hay a las criaturas de Dios, que fueron justas, ¿no? Ahí entra María. eh, ¿Por qué María destaca sobre todos los demás, ¿no? Sería como... Ajá, eh, sí, bueno, la lógica, la vez pasada que platicábamos, que les ponía de ejemplo la intercesión, por ejemplo, de Moisés por el pueblo, y que pedía que perdonara al pueblo, y Dios dijo que, le dijo, ¿no? Le contesta, yo lo haré de acuerdo a lo dicho por ti, o sea, tu dicho, ¿no? Entonces, ahí lo que uno puede ver, este, por lógica, es que Moisés es el justo en ese escenario. Entonces, eh, para ese entonces, que no existía María ni los santos, pues Moisés era por eso el profeta de profetas para ellos, ¿no? El más justo de todos. Y era su estrella dentro de todo el antiguo pacto. Moisés era como de los más queridos, ¿no? Ya después llegó David, ¿no? Que fue también otro importante. Entonces, pues era, y si tú pues platicas también con un judío, sí, como que yo creo que los que más tienen en alta estima es Moisés y David, ¿no? Los últimos profetas o los más. Entonces, digo, eso es para ellos que se quedaron en la antigua alianza, pero ya cuando llega Cristo, pues llegan otros personajes, ¿no? Ya llega el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, pues Jesús en vida tuvo mucha gente muy cercana, ¿no? Entonces, de todas las personas, pues la más cercana a él, y por eso dicen la primera cristiana, pues debió ser María, porque ella lo recibió en su vientre, ella fue quien lo crió, seguramente le enseñó a hablar, o sea, yo me imagino ese escenario, ¿no? De maternidad, en donde le sí. enseñaba a caminar, le enseñaba a hablar, le cambiaba el pañal, o sea, entonces fue la primera persona y la más cercana a él. Entonces, no es la misma cercanía la de Pedro o la de Pablo, ¿no? Que tuvieron con Jesús, que al final pues, seguramente es muy estrecha ahorita, que ya están en gloria con él, a la de María, que no nada más fue, o sea, fue en vida, pero también, ¿no? Se puede sobreentender que es en muerte. Entonces, por eso el católico siempre va a tener en alta estima a María. Aparte de que vamos a sostener el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, en ese caso, María, por recibir a Jesús, estaría dentro de las, pues son las únicas personas en el mundo, eh, digamos, si tomamos a Jesús en cuenta como verdadero humano, es alguien que no tenía pecado, ¿no? Y María también sería, ¿no? Alguien que no tiene pecado, de acuerdo a este dogma. Los demás sí, sí tendrían pecado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay una santidad mucho mayor en María que en la de los demás. Entonces, María no es por sí sola, por su propio poder que no tenía pecado, sino porque era algo que Cristo le comparte, ¿no? Una gracia que ya viene implícita, ¿no? Dentro de tener encarnado al Verbo de Dios. Entonces, digo, alguna vez un protestante decía, ¿no? Que si San Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede habitar entre nosotros. ¿Por qué pensar que María es inmaculada si también en nosotros puede habitar el Espíritu Santo? ¿No? Y un apologista con cierta razón decía, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo que nunca se encarnó habite dentro de ti, a que el verbo de Dios, la figura encarnada, se encarnó dentro de ti, ¿no? O sea, con María sí hay una virtud mayor, ¿no? Que la de nosotros, que recibimos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, María sí tiene una supremacía más grande en santidad que todos los demás. Por eso la destacamos de entre todos. Y por eso a ella se le da el culto especial de hiperdulia, ¿no? Ujú. Ah, ok, muchas Ujú. gracias. Y también pienso que Ujú. pues somos también muy criticados por los protestantes porque yo me he fijado que hay muchísimos católicos que son muy devotos de algún santo, ¿no? Por ejemplo, San Judas Tadeo. Y lo hacen Dios, ¿eh? Sí, Y creen que el que les hace los milagros es San Judas Tadeo. sí, No han entendido que solo son intercesores y hay muchísimos católicos que creen que los santos son los que nos hacen los milagros, no que es Dios el omnipotente el que hace los milagros y que ellos solo son intercesores y también por eso somos tan, pero tan criticados, porque de verdad que hay unos que
católicos que no, qué bárbaro. O sea, entonces, pues eso está muy cuestionado también, o sea, por las actitudes que muchos católicos tienen hacia los santos. Sí, digo, respecto a eso, eso lo vamos a ver, ¿eh? Más adelante, no sé si de tiempo la siguiente, pero justamente les iba a hablar de excesos que tenemos en esta doctrina de la comunión de los santos. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Judas Tadeo, mira, vamos a ver desde el ejemplo de la Santa Muerte, pasando por el niño Fidencio y otro curandero, o sea, entes o seres que ni siquiera son santos, pero hay católicos que los mencionan como santos, pero también vamos a ver santos que sí son reconocidos, pero se les dan cultos supersticiosos o se les rinde mucha superstición. Ejemplos: Judas Tadeo, San Antonio de Padua, San Charbel, ¿no? Y con el tema de los listones, hay varios, hay muchos ejemplos de los que vamos a ver. Y el católico también tiene la culpa de por qué los protestantes agarran esas objeciones. Y ustedes lo van a ver, que en los debates o en los diálogos, el protestante dice, bueno, sí, pero yo vi a un católico, ¿no? Y ahí es donde arruinan el debate, porque, o sea, sí está bien, pero yo también podría decir, yo vi a un protestante decir, ¿no? O sea, pero no, o sea, al final tienes que enfocarte o debatir lo que enseña la iglesia, lo que hace individualmente cada persona. ¿Sabes? A lo mejor una persona que ni siquiera está preparada, ¿no? Y ya, en base a eso estás generalizando a todos los católicos. Y sí, ¿no? O sea, eso pasa. También a veces es eso que es deshonesto, también a veces lo hacemos nosotros los católicos, ¿no? Que porque tal pastor se robó el diezmo, decimos que todos los pastores son rateros, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, o sea, sí hay pastores honestos que creen que siguen la verdad y creen que, ¿no? Y no son rateros, ¿no? Pero tampoco no es bueno que nosotros generalicemos. Entonces, digo, vamos a ver todo eso y les voy a poner ejemplos y a lo mejor hasta se sorprenden, ¿no? Con algunas supersticiones que ya no sabían que eran supersticiones, pero para eso está la apologética. La apologética no nada más es ir contra los protestantes, muchas veces van a ver que es ir contra los católicos, ¿no? Contra los mismos católicos. Entonces, tenemos que enseñarles a que no deben poner sábilas con listones rojos, ¿no? Y poner la imagen de San Martín Caballero, que para que vendas más, ¿no? Que porque la imagen ahí le estás atribuyendo, ¿no? A la imagen o al santo un poder que bien se lo puedes pedir a Dios directamente y que él solamente interceda por ti, pero hay gente que cree que tiene que estar ahí la imagen y la sábila, la fuerza, ¿no? Para que ya te dé la suerte que necesitas. Entonces, ese tipo de cosas, eh, que una barrera delgada, ¿no? En ver eso, la mentalidad mágica, ¿no? A la mentalidad religiosa. Yo ya se los platicaba en los sacramentos cuál es la diferencia, porque a veces la Eucaristía se ve con una mentalidad mágica, ¿no? Pero también hay una mentalidad religiosa. Y nada más la única diferencia entre esos es que tú creas cuál es la fuente del poder. Si tú crees que la fuente en sí es la imagen de San Martín Caballero que esté colgada, que la mayoría de católicos piensan eso, bueno, entonces tienes una mentalidad mágica de la comunión de los santos. Pero si tú piensas que el poder viene de Dios, aunque tengas una imagen ahí, entonces ahí no estás cometiendo ningún error. Estás bien, estás creyendo muy bien en la comunión de los santos. La fuente es Dios, pero Él solo va a interceder por ti. Esté o no esté esa imagen, ¿no? Pero no, los negocios quieren tener ahí la imagen, porque si no, no pasa el milagro. A ese es el error, ¿no? Que cometemos a veces. Gracias. Sí. Muy bien. Sí, sí, Ahora yo, aquí. Adelante. ahora yo, ahora yo quiero comentar por principio, o no digo la secta o lo que sea. Un día me dijo, es que ¿cómo es posible que el Espíritu Santo son tres personas en una? Eso es de locura. Yo dije, ¿de locura? A ver, tres personas en una. Yo soy madre, soy abuela, soy hija y soy yo misma. Eso para mí está claro. ¿Por qué no permiten que Dios sean tres personas en una? Ese es por un lado. Por el otro lado me vengo para acá. El que yo no estoy conceptuando a mis padres como unos santos, ni a mi madre, pero yo siempre sí le digo, ma, ayúdame, no me dejes, ayúdame, porque esa es mi fe. No estoy quitando el lugar a nuestro Señor, ni nada de nada. Simplemente es, mamá intercede por mí, papá intercede por mí, y nada más.
Esos son mis conceptos respecto a, a que otros santos o otras cosas así. ¿Sí escucharon? Sí, sí, María Cristi. Sí, sí, Sí. escuchamos. Es que nos dejaste pensando, ¿no? Sí, fíjate, podemos entender los católicos que nos estamos formando y que lo entendemos, pero ahora sí que los católicos que no reciben ninguna formación y que están nada más, se dicen católicos y siguen una fe, ahora sí que pues ciega y malinterpretan y como decían hace rato que por eso pues somos criticados los católicos por los otros hermanos que también son católicos, pero que no están formados en la fe. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, como siempre, o como escuchamos lo que dicen, que un católico confundido, pues seguro protestante, ¿no? Entonces, pues ese es el riesgo también de los que no se forman, nuestros hermanos católicos. Entonces, pues hay mucho que hacer y seguir evangelizando, seguir ayudando a nuestros hermanos confundidos también. Claro que sí. Y me da mucho gusto que no ando tan confundida. Porque te estás Para formando, mí, María Cristina. mandé. Nos estamos formando y muestra el de que estamos aquí. Exactamente. Es lo que yo te decía. Yo, Gracias a todos ustedes que ya no permitimos que nos tomen tanto el pelo. No nos llegan a tomar quizás, pero ya tenemos más armas, ya vamos teniendo más armas. Como por ejemplo, a mí me dejó así como de locura cuando, ay, oye, ¿cómo es? Tres personas en un haber. Como es tres personas, pues mi papá fue hijo, ahora es padre y es abuelo. Nada más así de fácil. Así, ajá, facilito. yo solo quiero hacer ahí una precisión en esa analogía, porque Ajá. Eh, bueno, para empezar, la persona que te dijo, ¿no? Es que es imposible, y es que, ¿cómo es posible que tres sean uno? Bueno, sí, tú como eres humano y estás acostumbrado, ¿no? A que cada persona es una en sí misma, o sea, es decir, ¿no? Un ser, en su propia naturaleza, carga a una persona, digo, o sea, obviamente para ti es raro, ¿no? Es extraño. Digo, entonces, para mí es una locura que Jesús haya resucitado, o sea, como un muerto resucita, ¿no? O sea, empezando desde ahí, si es una locura la Trinidad, bueno, la resurrección yo, para mí está peor, ¿no? De creerla. Entonces, y sin embargo la crees, ¿no? O sea, estás aceptando misterios. Aunque no los puedes explicar, los crees. Entonces, la Trinidad es lo mismo, es un misterio, no tienes que entenderlo exactamente, no ahorita. A lo mejor después entenderás que estés en gracia de Dios, ¿no? Entonces, a mí siempre es el factor que yo veo como hipócrita, ¿no? De que en realidad ahí lo que están haciendo es que ciertos misterios sí los acepto si a mí me gustan, ¿no? Si me conmueven, como la resurrección de Cristo, pero si no los entiendo, no me los enseñó el pastor en la Biblia, entonces no los acepto, ¿no? Aunque siguen siendo misterios al mismo nivel que la resurrección. Entonces, digo, es por un lado. Por el otro, esa analogía a veces sí la ponen los unicitarios, nada más hay que ser cuidadosos, porque ahí la analogía que estás poniendo es más bien la de tener tres títulos en la misma persona, es como la que hacen los unicitarios, ¿no? Que yo soy padre, hijo, estudiante, no Ajá. sé qué, cuántas cosas, y soy la misma persona. Dicen ellos, es que Dios solo es una persona, pero con títulos diferentes, ¿no? Yo creo que ahí la analogía más precisa sería decir, este, a lo mejor que somos, por ejemplo, yo la pongo así, ¿no? En una iglesia es un solo cuerpo, ¿no? Hay pluralidad y sin embargo nunca se dice que son varios cuerpos en la Biblia, ¿no? Y somos varias personas. Ahí sí, la pluralidad, lo importante para enseñar la Trinidad es que debe haber pluralidad de personas, ¿no? Para que sea comparable con la Trinidad, ¿no? La otra es el materno, hay dos y son una sola carne, ¿no? Y son dos personas. Entonces, en Dios también hay tres personas, ¿no? Eso es lo importante, subrayar, son personas, tres personas, ¿no? Lo digo porque para un unicitario sería fácil decir, ¿ves? Estás diciendo que es una sola persona, pero con tres títulos, ¿no? O con cuatro, no sé cuántos títulos tiene, ¿no? Nada más tener esa cautela. Ajá. No, pues sí, Pues, estamos bien Tenerlo en chicas. claro nosotros. Gracias.
Muy bien. Perfecto. Diana, Ujú. ¿quieres comentar algo, Diana? Adelante. Hola, pues muy cortito. Me quedo pensando que, bueno, ¿de dónde sacaron? ¿De dónde están tan seguros que solamente puede ser esa relación tan directa con Dios? O sea, que no creen en el pecado, es decir, que los humanos pecamos y que no somos dignos para presentarnos ante Dios así directamente. O sea, como que no entiendo que no lo entiendan, ¿no? Es muy simple eso, que no somos dignos. Y que obviamente hubo personas que se ganaron, digamos, o que fueron santos y se ganaron esa santidad. Y muchísimos de ellos, si no es que la mayoría, sufrieron mucho. O sea, unos martirio, ¿no? Murieron por martirio, pero otros, digamos que su vida, si no es que la mayoría, fue muy difícil. O sea, no fue de felicidad y de gozo, sino que tuvieron que pasar por cosas muy fuertes, muy difíciles. Eso es algo que yo todavía no, ya Diego lo había explicado, la parte del sufrimiento, y sí lo creo, simplemente como que todavía no puedo entenderlo muy, o sea, sí lo entiendo porque Jesús sufrió, porque nosotros no vamos a sufrir, ¿no? Pero digo, ¿por qué solo a partir del sufrimiento se puede como generar esa expiación de culpas o como esa purificación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, eso, los santos. Entonces, digo, para los católicos es muy claro porque, insisto, como que es algo que con lo que hemos crecido siempre, hemos visto en nuestras familias y es fácil de entender. Y los protestantes, no sé, o sea, como que no ven esa parte de que somos pecadores y por lo tanto no somos dignos, ¿no? De presentarnos ante Dios. O sea, no sé por qué no lo entiende, pero bueno, y insisto, o sea, con esta segunda explicación, me queda muchísimo más claro como si en la Biblia está claramente esta parte de la intercesión y de los santos. Y quien no lo quiera ver, pues la verdad es que es un necio, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, gracias. Yo dos cosas ahí que podría decir. Eso tienes razón, dices, es que, ¿por qué no? Tú como eres católica, para ti es fácil decir si somos pecadores, ¿no? O sea, porque tú sabes que cometes pecados y te confiesas. El problema es que el protestante ya se siente salvo. Ese es el problema. Ellos ya se sienten santos, ¿no? Como que la mayoría de ellos piensan, no todos, que si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya nadie te quita esa salvación, ¿no? Algunos piensan eso. Algunos otros dicen, no, puedes perder la salvación, como nosotros sostenemos los católicos, ¿no? Pero aparte de eso, de ese inconveniente que puede haber, de que ya se sienten salvos y se sienten pues ya más cerca de Dios que cualquier otro, obviamente para ellos el católico es el más alejado de Dios. Entonces, la otra cuestión es que esto es una consecuencia de rechazar la iglesia. ¿Qué pasa cuando tú rechazas la iglesia de Cristo? No le das importancia y solamente te llevas tu fe tú solo con Cristo. Pues que vas a rechazar a la iglesia, vas a rechazar la unidad y vas a estar manteniendo tu solo Cristo. Y por mantener tu solo Cristo, una consecuencia es que no puedes acudir o no debieras acudir a los santos, porque todo es directo con Cristo. Entonces, si desde aquí en la tierra tú rechazas el cuerpo de Cristo, tú no vas a creer en un cuerpo de Cristo que está en el cielo. Entonces, por eso no para ti los santos no significan nada si eres protestante. Entonces, si te das cuenta una cosa, te va a llevar a la otra. Si tú aquí vas a argumentar y a sostener que tu relación es directa con Cristo, que no vas a necesitar de nadie en medio, y directo todo con Dios, entonces obviamente tampoco, digo, debería ser coherente, ¿no? En ese caso no pida la intercesión de tu pastor, ¿no? O sea, debería ser lo coherente, pero ellos no son coherentes. O sea, cuando conviene, sí ahí piden intercesión de los vivos, pero no creen en el cuerpo de Cristo como nosotros creemos aquí en la tierra. Entonces solamente pedirán una oración en algún momento, pero en temas de autoridad ellos van a rechazar, ellos van, no, o van a aceptar la autoridad, quieran. Pastor fulano, me gusta cómo predica, a él le hago caso. Este ya no me gustó, me voy con el otro que enseña otra cosa, ¿no? O mejor, algunos que mejor se alejan de todo eso y dicen, yo sigo la Biblia por mi cuenta, solo yo directamente con Dios. Entonces, una consecuencia de eso, de rechazar siempre la autoridad, va a ser rechazar el cuerpo de Cristo aún allá en el cielo, ¿no? Entonces, pues, bueno, para mí sí es una consecuencia, ¿no? Entonces lo van a satanizar o estigmatizar como que eso es de los católicos, ¿no? Eso no le hagas caso, porque eso es muy católico la intercesión. Entonces, pues por eso.
Bueno, eso es lo que yo pienso. Eso, sí, Y es eso que, es. perdón, Adelante. sí, no, solo un comentario más, muy cortito. Y es que tiene razón Diego, y como que una cosa es como una cadena que los va llevando como a ese error, ¿no? Porque yo me creo salvo solo por la fe, ¿no? Las obras no sirven de nada. Entonces, yo solo por creer ya soy santo, ya soy un santo, ya estoy salvado, no tengo que hacer absolutamente nada, solo creer. Y por lo tanto eh, no hacen nada eh, como para, no sé si está bien dicho esto, para poder ayudar a su salvación, ¿no? Y entonces ellos creen que ya no tienen pecado. Sí, o sea, tiene sentido, tiene toda la razón, Diego. Lo tuve que decir en voz alta, una disculpa, pero para poderlo entender. Gracias. Sí. Muy bien, pues sí, la idea es aquí es que todas sus enseñanzas los van orillando a estar en contra de la Iglesia Católica, si nosotros nos fijamos y ya sabemos, toda su doctrina es para estar en contra de la Iglesia Católica y por lo tanto pues siempre va a haber objeciones, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo en saber poder explicar con la Biblia y con todos los escritos que tenemos a la mano de la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Muy bien. Entonces yo creo que ya, todos participamos y vámonos, ¿no? Vámonos a descansar, vamos a hacer la oración ya de salida y continuamos la siguiente semana para ir acabando este tema bien interesante, este bloque de temas. ¿Sale? Vamos a hacer la ¿Sí? oración. ¿Qué digo? La van a hacer ahí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por esta noche, por la presencia de tu Espíritu Santo en este curso, en esta reunión de aprendizaje que tuvimos. Ayúdanos, Padre Santo, dándonos tu sabiduría para que podamos entender tu palabra y podamos reafirmar más nuestra fe, y también para ayudar a todos los que lo necesitan, a todos estos cuestionamientos, a todas esas dudas de nuestros hermanos y hermanas que tienen. Padre Santo, bendice nuestra vida, bendice a tu iglesia, bendice a nuestras familias y bendice nuestro sueño. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Muy bien. descansen. Buenas Muchas noches. gracias, que Gracias, Diego. descansen. Cansen. Ahí la Gracias, llevamos. gracias por todo. Falta que subas la otra enseñanza, ¿va? La de la pasada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La estás renderizando, ¿no? Y ya me atrasé un poco, pero ya, ahí va. Ahí va para tener todos los bloques.